Vamos por favor a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Estamos en esta última sección, del versículo 25 al versículo 30. Ya hablamos y pues no voy a sentarme no voy a proseguir repasando lo que hemos visto con respecto a la soberanía divina. ¿Se acuerda? Habíamos hablado de la soberanía de Dios y la autoridad del Señor Jesucristo. No voy a repetir este punto porque hemos hablado bastante en varias reuniones y vamos a pasar directamente entonces a la segunda parte de esta sección. ¿Se acuerda que habíamos dicho soberanía y autoridad divinas y la responsabilidad humana? No digo versus, porque no están en contraste. Ambas son verdades que el creyente debe asimilar en su vida cristiana y vivir y tomar una posición al respecto. Entonces vamos a tomar de los versículos 28 al versículo 30. Versículos 28 al versículo 30, y vamos a tomar entonces ya habíamos mencionado la autoridad y la comunión del Hijo, ¿recuerda? La autoridad del Hijo, y esto al lado de la soberanía divina, ¿no? Dice, el Señor esconde estas cosas de los pequeños y se las revela, estas cosas de los sabios y entendidos y se las revela a los niños. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino aquel a quien el Hijo, vamos a leerlo porque ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gracias. Y vamos a leer entonces la segunda parte, es decir, vamos a centrarnos en nuestra responsabilidad como creyentes. Ya vimos el orden. Creo que es lo primero que debemos entender como creyentes, que Dios es soberano y que el Señor Jesucristo tiene autoridad. Pero además de esa verdad, ahora vamos a centrarnos en nuestra responsabilidad, porque algunos creen que la doctrina de la soberanía de Dios es licencia para que pequemos o para que esperemos el sentir de Dios, a que Dios nos mueva a hacer determinada cosa que ya en su palabra está revelada, ¿sí? No, nosotros tenemos que esforzarnos. Una vez teniendo la palabra, el evangelio, pues es nuestra parte esforzarnos, ¿no? El mismo Señor dijo, esforzados por entrar por la puerta, ¿cierto? Angosta, porque angosta la puerta y estrecho el camino que conduce a la salvación, o sea, implica un esfuerzo. Dios es soberano, pero nosotros ya hemos dicho muchas veces, somos responsables de la revelación que Dios nos ha dado. Entonces vamos a tomar Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, entonces, hemos hablado de esta invitación del Señor, ¿no? Habíamos dicho que hay 3 verbos aquí, 3 imperativos. ¿Se acuerda? Encontramos la palabra venid, o el verbo llevamos venid, llevad y aprended. Y además de eso vemos como un resultado. ¿Cuál es el resultado? Según lo que estamos... Descanso. Aprendizaje es como el imperativo. Pero el producto de estas 3 cosas, ¿qué es? El descanso. Entonces vamos a recordar lo que hemos hablado con respecto al cansancio. ¿En qué consiste el cansancio? El cansancio, decíamos que en primer lugar tiene que ver con la opresión de la religión, de las tradiciones, de los ritos. En primer lugar hablábamos, pues nosotros en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, crecimos bajo una religión. Y la religión nos decía que hiciésemos cosas, pero esas cosas en algún momento se nos volvían una carga, una obligación, ¿cierto? Y simplemente las hacíamos por tradición, por cumplir.
solo por cumplir, ¿no? Y habíamos dicho que esa religión o esa serie de tradiciones no solamente son las que nos impone la religión oficial, la institución oficial, que es prácticamente la que impera y está en nuestro país y en muchos países del mundo, sino también habla de nuestras, o sea, nosotros mismos, como que nos imponemos una religión, nos imponemos una serie de cargas, de requisitos y terminamos como llevando una vida, tratando de llevar una vida moralista, pero sin fruto, sin satisfacción, sin gozo. Esto me hace acordar en este momento el testimonio de Juan Wesley. Yo he hablado y creo que alguna vez vimos el testimonio de Juan Wesley. Era un hombre que creció en la iglesia anglicana, era un hombre muy devoto, amaba a Dios o quería servirle con todas sus fuerzas. Sin embargo, este hombre trataba de ser moralista, trataba de guardar la ley, pero no se sentía salvo. En alguna ocasión, en un viaje misionero a Norteamérica, él inglés, y en su viaje encontró o iban una serie de misioneros moravos, cristianos de Moravia, ellos, pues reformados ellos, estaban orando porque en medio de la tempestad, en la tormenta, el barco como que había un peligro de que pudiese naufragar. Y ellos estaban tranquilos, pero John Wesley no estaba tranquilo. Él no sentía esa tranquilidad en su corazón. Él pensaba que si moría en ese momento, pues no iba a ser salvo. Y cuando regresó después a Inglaterra, ese evento que les menciono y también otro en una reunión que tuvo, donde se estaba leyendo un comentario de Martín Lutero con respecto a Romanos, el justo por la fe vive, ¿sí? Es decir, Dios soberanamente salva a una persona y la persona debe descansar en esa verdad y a partir de esa verdad vivir su vida cristiana. Entonces cuando John Wesley entendió eso, este hombre sintió una libertad y de ahí en adelante fue un siervo de Dios que ya no vivía por imposiciones, sino que la vida cristiana para él ya tenía sentido, tenía propósito y podía tener la certeza de salvación. De hecho, los resultados de la vida de John Wesley, no estoy diciendo con esto que él después, no, ya Dios me salvó y bajó la guardia, no. Este hombre era un hombre muy disciplinado, perdón. De hecho, a ellos se les llamaba los metodistas. El movimiento de John Wesley se le conoció como metodistas porque ellos eran personas muy disciplinadas, muy organizadas en sus células, en sus reuniones. John Wesley era un hombre muy dado a la lectura, era un hombre de disciplina, se levantaba siempre a las 4 de la mañana hasta los últimos días de su vida. Entonces dése cuenta que era un hombre que hacía cosas, o sea, no con esto digo que él no cumplía normas, ¿cierto? Él vivía de acuerdo a la ley de Dios, pero ya no era una imposición ni era una carga, sino que él entendía el verdadero propósito. Antes un hombre religioso que trataba de ser moralista, pero estas cosas llegaron a ser una carga en su vida, hasta que comprendió en primer lugar que el justo por la fe vive, y de ahí en adelante entonces su vida fue una vida que impactó no solamente a Inglaterra, sino a todo el mundo, tanto que hoy en día todavía hay iglesias hueleyanas, metodistas, aquí tenemos una, aquí en Zipaquirá, ¿cierto? Pero, y no estoy justificando de pronto todo lo que se diga o se enseñe, independientemente de eso, el legado de Wesley fue grande y es grande y aún persiste hasta hoy. Entonces decíamos que el cansancio tiene que ver, o la carga, tiene que ver en primer lugar con la religión, las demandas de la religión, todo se vuelve demandas, requisitos, y en segundo lugar, y por extensión, perdón, dentro del punto de la religión, también lo que nosotros mismos nos imponemos, porque a veces uno se impone cosas, ¿no? Y no es que no dejemos de hacer, no es que dejemos de hacer las cosas, no es que ya no haga el devocional porque no me nace, no. ¿Cierto, Señor? Dame el propósito, el sentido, Señor, de hacer lo que hago, ¿cierto? Quítame esta carga de legalismo, de religiosidad, sino que me ayude, Señor, que haga las cosas, ¿cierto? Porque soy creyente, porque te amo, ¿cierto? Veamos cómo el mundo a veces reacciona frente a sus cosas. Ellos siguen sus mentiras y ya, por ejemplo, voy a un ejemplo. Las personas siguen sus mentiras con fidelidad y con regocijo. Por ejemplo, aquellos que van detrás de un ídolo, a veces a eso le dan como, le ponen su tiempo, le dedican su esfuerzo, aunque sea un ídolo falso, pero las personas a veces son devotas, no estoy justificando lo que hacen, sino que estas personas con la mentira a veces tratan de realizarse en eso. Cuanto más nosotros teniendo la verdad
hemos de gozarnos y de realizarnos en lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, que el Señor nos quite toda carga de legalismo. Por ejemplo, las personas a veces van a un partido, a un concierto, y lo hacen no por imposición, es algo que quieren, que anhelan, que desean, ¿cierto? Pues cuánto más nosotros, estando en la verdad, hemos de hacer las cosas con gozo, ¿cierto? Y que el Señor, pedimos que nos quite toda carga, toda opresión, todo legalismo, porque a veces ese legalismo es el que nos impide vivir la vida cristiana con satisfacción. Yo no me abstengo de ver televisión porque me voy para el infierno, sino que me abstengo de ver televisión porque amo al Señor, quiero tiempo para Él, quiero crecer en mi comunión con Él, ¿cierto? Y no solamente porque no me condene o me vaya al infierno, ¿cierto? Sino que quiero crecer en mi relación con Él, no como una carga. Si decíamos en primer lugar entonces que la carga a la que se refiere aquí el Señor es la carga religiosa. Recuerda que en Israel habían religiosos, habían eruditos, estaba la ley de Moisés, pero la gente vivía oprimida, ¿cierto? Porque los fariseos y los saduceos y los intérpretes no eran un alivio para el pueblo. ¿Se acuerda que habíamos leído que ellos colocaban cargas sobre las personas que ni ellos querían llevar? Y lo mismo los judíos que querían hacer que los gentiles se circuncidaran. Ellos no podían llevar la carga de la circuncisión, es decir, las leyes no las cumplían los mismos judíos y ya querían que los gentiles fuesen llevados a ese yugo. Entonces hablamos en primer lugar como los que están, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿De qué? De tradiciones, de religiones, bien sea la religión, una religión, digamos, de algún lugar, una organización, pero también las religiones que nosotros mismos nos imponemos, que el Señor nos ayude cuando vayamos a orar, lo hagamos, ¿cierto?, con propósito, con inteligencia, con sensatez, porque voy a orar, ¿cierto?, porque quiero crecer en mi comunión con el Señor, porque Él me está escuchando, se da cuenta, que el Señor nos quite la vida cristiana como una carga, sino que se haga con satisfacción y con gozo, que se haga con sentido, que se haga con ese propósito. Y en segundo lugar, ¿a qué se refería la carga? La carga, decíamos que se refiere a la carga de pecado, la carga que traemos nosotros como pecado. De eso la ilustración muy buena es El progreso del peregrino, la película. Este hombre andaba con una carga, bueno, la película no, el libro del cual se basa la película. Y este hombre llevaba esa carga, era su pecado. Entonces también dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces el pecado es una carga, habíamos leído, ¿se acuerda? En el Salmo 38, habíamos leído porque mis pecados se amontonan sobre mi cabeza, se agravan, como carga pesada, me oprimen, están sobre mí. ¿Se acuerda que habíamos dicho eso? Entonces los pecados son una carga y el Señor está llamando a las personas. ¿A qué tipo de personas? Que están trabajadas y agobiadas con la religión y la tradición, bien sea de los hombres o una tradición o religión personal, porque a veces uno se impone esas cosas, ¿no? Y también la carga del pecado. Esas dos cosas creo que nos llevan al Señor. Yo he meditado eso estos días y creo que para mí esto es un aliciente y un descanso porque creo que lo necesitaba. Yo necesitaba este mensaje porque a veces uno vive la vida cristiana como una carga, como una obligación, ¿cierto? Yo les compartí a ustedes que a veces, aunque es cierto que uno debe esforzarse por estudiar la Escritura, que el Señor nos ayude a ver el estudio de la palabra y de la Escritura como un gozo, como un gusto, como cuando uno come, con deleite, correcto, y no como una carga. Entonces que el Señor nos quite toda esa carga, todo ese legalismo, y además de eso, nos quite esa carga de pecado. Es decir, en el Señor no vamos a encontrar, decía Marcos Vidal en una de sus canciones, respecto al concepto equivocado que tenía de Dios, dice, yo no le conocía, me había encontrado otra historia de un Dios tirano y distante acomodado en su gloria. Y a veces pensamos que ese es Dios, que si yo me acerco a Él está con un rejo ahí, ¿cierto? Y la Biblia dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo lo contrario, se cuenta lo que dice acá, vengan a mí los que están trabajados y cargados, toda esa carga que llevamos de religión y de pecado, entonces debe ser un factor que nos motive y nos lleve a acercarnos a Él, que nos quite todo legalismo, toda religiosidad, incluso en la iglesia cristiana.
que no se nos vuelva una carga congregarnos, que no se nos vuelva una carga la ofrenda, que no se nos vuelva una carga el orar, que no se nos vuelva una carga el ayuno, que no se nos vuelva una carga el ser edificados, discipulados, pastoreados, que no se vuelva una carga, que el Señor nos ayude. Yo personalmente batallo mucho con eso, que el Señor nos ayude. Entonces a Él vengo, y ¿cómo vengo, Señor? Aquí vengo agobiado, cargado por mis tradiciones y también por mi pecado. Y te doy gracias porque incluso al hacerme consciente de esta carga de tradición y de pecado, pues esto me motiva a ir a ti. Entonces creo que esta es una invitación del Señor, no solamente para los incrédulos, es más, esta invitación creo que es para aquellos que Dios les ha dado esa convicción en su soberanía. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Aquellos a quienes el Señor les reveló estas cosas y aquellos a quienes les he revelado el Padre y les he revelado el Hijo. Entonces, que el Señor nos ayude y nos quite esa carga, esa religiosidad y nos ayude. Entonces ya sabemos a dónde acudir y hagámoslo como cuando una persona está enferma y va al hospital. Si la persona que está enferma o tiene una urgencia y va al hospital, pues que espera que la atiendan, a eso va al hospital, ¿cierto? Si él creyera que no lo atienden, pues no iría, aunque se demoran a veces con la atención y todo, pero que lo atienden, lo atienden. Yo no he ido, creo que no he tenido la primera vez, no recuerdo la primera vez que yo o mi familia o yo, hayamos ido y que nos digan, no, váyase que hoy no tenemos, no. Así sea que le digan algo, lo hacen seguir, pero mire, o sea, como sea, lo atienden. Y si uno espera eso de un hospital, ¿cuánto más del Señor? Dese cuenta que el Señor, ¿a quién está llamando? No a los capaces, no a los sobrados. ¿A quién está llamando el Señor? A los trabajados y cargados. O sea, nosotros cumplimos ese requisito. Ahora que nos toca, pues en medio de esa conciencia, vayamos a Él, vayamos a Él. ¿Algo más al respecto? Principalmente esas dos cosas. Algunos comentaristas señalan más cosas, pero yo creo que en esencia son esas dos cosas que agobian a una persona: su religión, su moralidad, su legalismo y su pecado. Entonces, vayamos al Señor, es la invitación. O sea, aquí lo está hablando de personas que son conscientes, nosotros somos conscientes. Yo trato de darle la vuelta a esto porque a mí me tocó bastante este mensaje, bastante, y esto ha hecho pues como que me acerca al Señor y me ayude con las limitaciones que a veces me niego a aceptar. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, porque soy misionero, porque públicamente pues me están viendo. Pero más allá de eso, quiero quitarme toda máscara, toda apariencia y reconocer que estoy cansado, que estoy débil, que necesito al Señor cargado y trabajado. ¿Bien? Entonces, qué consuelo para nosotros, qué consuelo, ¿no? Bien, entonces todo eso hablamos respecto al cansancio, ¿no? Y quiero citar algunos comentarios que me parecen interesantes. Ya habíamos dicho respecto a que el pecado es una carga, ¿sí? Y que la religión es una carga. Con respecto a la carga ligera, bueno, de eso hablaremos más adelante. Dice McDonald lo siguiente, abro comillas: su carga es ligera. Esto no significa que no vaya a haber problemas, pruebas o dolores en la vida cristiana, pero sí significa que no habremos de sobrellevarlos en solitario. Estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Para cada tiempo de necesidad. Servirle no es esclavitud, sino una libertad perfecta. Una libertad perfecta. Y eso como un abrebocas a lo que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Entonces hablábamos del cansancio como esa condición. Entonces principalmente es una condición ¿qué? En resumen, el cansancio es una condición ¿qué? Natural. Espiritual. Espiritual, pero también es natural. Natural en nuestra naturaleza humana. La vida nomás es una carga. La sola vida, solita, es una carga. Entonces, en esencia, el cansancio y el trabajo tiene que ver con una condición espiritual que involucra lo físico. Involucra lo físico. Claro, una persona que está mal espiritualmente se le nota en su cara, se siente. Entonces, es una condición en primer lugar espiritual que tiene
consecuencias físicas, ¿sí? A eso nos referíamos. Entonces, cuando hablamos de vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, Robertson comenta lo siguiente, abro comillas, yo os daré descanso. Dice, mucho más que un mero descanso, el término griego implica rejuvenecimiento. Está en la voz acusativa activa. Y ahí la traducción de la Reina Valera 77, yo os haré descansar. En otras palabras, el descanso también tiene que ver con, según lo que hablamos, ¿qué? Según lo que comenta Robertson. Además de descanso, ¿qué significa? Rejuvenecimiento. Y Robertson está hablando lo que en el original da a entender. O sea que el descanso es rejuvenecimiento. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo he experimentado físicamente, como dice el himno, ese que cantamos, me fortalece y me alienta con el sueño. Físicamente yo puedo dar testimonio que cuando uno se acuesta con dolor de cabeza, cansado, incluso mentalmente agobiado, al otro día no solamente se levanta descansado, sino rejuvenecido, es decir, tiene nuevas fuerzas. Y esta ilustración yo la digo físicamente para hablar pues de una verdad espiritual. Y para sustentarlo con otro pasaje dice que los muchachos, los jóvenes se fatigan, se flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas y levantan sus alas como las águilas. Levantan sus alas como las águilas. Entonces vemos que el descanso involucra también rejuvenecimiento, de acuerdo al griego, según nos dice Robertson, ¿no? Entonces, ahora, respecto a llevad mi yugo, vamos a pasar al versículo 29. O sea, ya hablamos del versículo 28, ya pues tenemos una idea de lo que significa el estar trabajados y cargados, o sea, el cansancio. Bien, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a hablar entonces de el yugo del Señor. Vamos a hablar del yugo del Señor. ¿Qué significa el yugo? Ustedes que, bueno, creo que algunos de ustedes han escuchado, pero más allá de escuchar, no sé, creo que su merced sabe lo que es en el campo un yugo, ¿cierto? El yugo es algo que le colocaban que aún todavía le colocan Dos dos animales. bueyes, uno a cada lado, y no se podía separar uno del otro. Correcto. Así que se tocaban yugar y desenyugar. Vea usted, entonces ya sabemos para la ilustración preguntarle a don Humberto que sabe ese ejemplo. Y en el centro iba atado con un garzón que se llamaba un arado, y los bueyes tenían que andar así bien, ni el uno adelantarse ni el otro. Vea usted. Y atrás, digamos, había uno llevaba como se llamaba casquillejo, una cuestión como una estrellita en la mano, y los picaba así para que o se hicieran para arriba o se hicieran para abajo, depende para el lado que quisiera arar, para que no se saliera del surco que llamábamos nosotros. Bueno, bonita ilustración. Y vamos a, digamos, vamos a quitarle ese concepto malo de yugo, al yugo, porque uno cree que yugo es o tiene una connotación como negativa a veces entre nosotros. Yugo es sinónimo de esclavitud, aunque la Biblia efectivamente habla de yugo en sentido negativo, como por ejemplo el yugo de Faraón, en el sentido malo lo está diciendo. Pero en este contexto es algo completamente bueno y contrario a traer opresión o cansancio, todo lo contrario, es descanso. Por la ilustración que usted estaba citando, ya la vamos a ir como desglosando, ¿sí? Entonces, sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, también en el sentido negativo, yugo desigual. También. Pero aquí en este sentido estamos hablando de un yugo bueno, de un yugo benéfico. Entonces, primero vamos a definir, como casi que técnicamente, digo yo, entonces yugo era ese instrumento de madera, ¿sí?, que se colocaba básicamente aquí, ¿cómo se dice? En el cogote, ¿cierto? En la nuca de los bueyes, ¿cierto? Era el que unía a dos animales en su
cerviz, en su nuca, ¿cierto? En su cogote, bueno. Y entonces les permitía de esta manera arar juntos, como usted dice. Les permitía entonces llevar un determinado recorrido. Y entonces aran y llevan una carga al tiempo. O sea que la carga se reparte. Aquí estamos viendo hasta leyes de la física. Porque pues uno solo arrastrando, ¿cierto? Difícil. ¿Qué tienen que hacer los dos? No, y puede que lo hagan, pero es difícil. Un animalito solito llevando el arado yo creo que se cansa, ¿cierto? Pero ya llevando dos, la carga se divide y es más llevadera, es más llevadera. Entonces ya estamos empezando a entrar al concepto. Entonces, el yugo es ese instrumento que une dos animales de trabajo para que lleven un arado o lleven pues, una carga al tiempo, de tal manera que se divide la fuerza, es decir, la cantidad de fuerza que deben emplear y se hace ligera, pues esa carga más ligera. Bien, entonces, ¿eso qué implica? En primer lugar, eso implica ¿qué significa el yugo? El yugo entonces, voy a hablar básicamente de dos cosas. Espero que les sea útil. En primer lugar, el yugo tiene que ver con la sujeción, la obediencia. El yugo tiene que ver con la sujeción y con la obediencia. ¿Iba a decir algo, verdad? Sí, el Señor Jesucristo trabajaba en la carpintería, era carpintero, y el yugo se hace con madera. Sí, señor. Él mismo debió haber hecho, sí, señor, eso dice un comentarista. Precisamente el Señor sabe lo que está hablando como carpintero que era o que es. Bueno, que era en su profesión física en la tierra y por extensión espiritualmente hablando todavía es carpintero, ¿sí? Es decir, restaurando, dice René González, él está restaurando pedazos, ¿cierto? Está dándole propósito a esos palos a veces de madera que somos nosotros. Digo yo, pues, que nos da propósito, ¿cierto? Hace de nosotros una obra maravillosa. Entonces, vemos que el yugo tiene que ver entonces con la sujeción y la obediencia. Y esto es muy sensato. Alguien contaba, y usted me corregirá si es así o no es así, que a veces suelen poner un animal experimentado, un buey experimentado con otro, a veces que apenas está empezando. ¿Para qué? Para que el experimentado, creo que era don Uriel Escarpeta el que nos explicaba, vaya como también animando al otro o lo vaya enseñando a que también vaya, ¿cierto? A la misma, o sea, coja la fuerza, la velocidad, ¿cierto? Lo vaya llevando, el ritmo, sí señor, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, dése cuenta que en este caso cuando el Señor dice, lleven mi yugo, entonces Él, como nuestro hermano mayor, como el Hijo de Dios, el que va guiando y nosotros al ladito, sujetándonos y dése cuenta que todo esto está relacionado. Cuando terminemos esta enseñanza se dar cuenta que cuando dice llevar, aprender, llevar, ¿cierto? Vengan, lleven y aprendan, tiene sentido con lo que estamos hablando del yugo. Entonces el yugo tiene que ver con la sujeción, es decir, trabajar para Él, caminar para Él, es en ese sentido que estamos dando. O sea, el buey menos experimentado ara al lado del más experimentado, ¿cierto? Y en esencia entonces el menos experimentado va aprendiendo del que lleva más tiempo, el que lleva más tiempo. Entonces, interesante la ilustración del Señor con respecto al yugo. Él, en medio de nuestra inexperiencia, nuestra falta de sujeción, como que nos va llevando, nos va ayudando a tomar el ritmo. Es decir, en la vida cristiana, ¿sí? En la vida cristiana. Y yo creo que cuando hay yugo también, el yugo impide que el más experimentado se vaya adelante y el otro se quede atrás. Por ir atados a un yugo tienen que ir parejitos, ¿sí? Precisamente cito a René González en una de sus canciones, dice que Él va contigo al paso en que puedas andar. Él va contigo al paso que puedas andar. El Señor es misericordioso y compasivo.
Entonces no podemos decir que no tenemos toda la asistencia y el cuidado del Señor. Entonces, en primer lugar, el yugo tiene que ver con la sujeción, es decir, trabajar para Él, obediencia. Porque digo trabajar, estamos hablando de yugo, estamos hablando de servicio. Pero vuelvo y digo, no un servicio opresivo, no un servicio, toca leer la Biblia, no. Es un trabajo satisfactorio cuando somos conscientes de lo anterior, ¿se acuerda? Cuando somos conscientes de que se está predicando el Evangelio, de que se rechazó, algunos lo rechazaron y que viene juicio, pero viendo nuestra condición, ¿qué hacemos? Acudimos a Él, o sea, reconozco mi carga. ¿Y qué hago? Yo no puedo llevar solo esa carga, necesito ir al Señor. Y es cuando nos da la ilustración del yugo. Yo no puedo llegar, mi carga no la puedo llevar solo, mi vida no la puedo llevar solo, necesito llevarla bajo yugo, es decir, con el Señor ayudándome, como usted decía, a coger el ritmo, es decir, a caminar, a andar y a arar para Él. Y el segundo aspecto, este aspecto no lo encontré en ningún comentario y de hecho fue el primero, para mí era el primero, pero creo que en orden de significado, que lo primero del yugo tiene que ver con la obediencia y la sujeción. Claro, porque él no puede ir para donde él quiera, ¿cierto? Ninguno de los dos bueyes puede ir para donde él quiera. Los dos bueyes van de acuerdo a una dirección. Yo no sé cómo cómo los orientan, cómo los llevan. Al unísono. Va uno con una vara que a la punta tiene una cuestión que se llama castilleo, es una estrellita. Ah, ya, Y los va picando con eso y ellos ya entienden y suben o bajan. Ah, ya. Pero de lo que acababa de decir, de lo que se amansa uno con el otro se llama amansar. Amansamiento. Entonces esto es similar aquí, que hay también gente que no lleva yugo, no es así. Había novillos que no eran aptos, como novillos que así pasaban. Habían novillos que no eran aptos como novillos que sí pasaban. Eso ocurre en la realidad espiritual. Hay personas que no dan la medida. ¿Cuántos empezamos aquí el grupo? ¿Cierto? Muchas personas se les recibió, pero no perseveraron. No perseveraron. Ahora, ni aquí ni en ningún otro lado, volvieron al mundo. Esos novillos que no quisieron, no se sujetaron, ¿cierto? Se les ofreció el yugo del Señor, pero no quisieron. Pero otros que sí, ¿cierto? Se disponen. Entonces, otro asunto que usted cuenta, que hay unos que no salen aptos. Aquí ya tocaríamos el aspecto de la soberanía de Dios, ¿cierto? Pero en cuanto respecta a nuestra responsabilidad, Dios nos ha llamado y la convocación es general, a todos. Y segundo, comunión. Claro, porque si van en yugo, no van separados, va uno al ladito del otro. Y yo no sé, usted también me corregirá si no es así, creo que los bueyes ya después como que, digo yo, en términos de química, o sea, como que hayan afinidad y ya los bueyes como que trabajan en equipo y no, ¿sí? Ese es el segundo punto que yo quiero tocar, el punto de la comunión. Entonces el yugo hace referencia a obediencia, pero también comunión. Dese cuenta que no es una obediencia ciega, una obediencia déspota. El caminar con el yugo del Señor, que implica comunión con Él, implica comunión con Él. Así como los dos bueyes van juntos y no separados, sino que están cerquita y entonces ya una vez mansos los dos, trabajan en equipo y no se van a pelear, o sea, no uno para un lado y el otro para el otro, no, hay afinidad. Yo quiero plasmar esto entonces hablando de la comunión. Entonces el yugo tiene que ver con la comunión. Y algo que usted citaba, interesante, dice que ese proceso en el que un buey más experimentado que el otro se ponen a arar juntos, se llama amansamiento. ¿Y qué dice más adelante? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando el Hijo de Dios. Y eso nos debe, si en realidad somos conscientes de lo que dice ahí, pues nos debería conmover sobremanera porque es el propio Hijo de Dios. Alguien diría que Dios no tiene yugo, pero se cuenta que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se sujetó. Eso yo creo que es asombroso, maravilloso.
si esto se hiciera parte, porque hay películas que se basan en eso, pero sí, en algún momento personas que se despojaron de una posición y terminan, ¿cierto?, en una situación de sumisión y los consideran maravillosos. Es decir, hay películas que tienen a veces esos argumentos. Pues cuánto más acá, que no es una película, sino que es una realidad, que el Hijo de Dios se sujetó y aprendió. Entonces, ¿quién mejor para enseñar que aquel que se sujetó y aprendió obediencia? Dese cuenta que nuestro maestro es maestro no solamente en teoría, es maestro en la práctica. Interesante, ¿no? Y lo mismo, volvemos al caso del buey experimentado. El buey experimentado, ¿por qué le puede enseñar al otro? Porque en algún momento ese buey experimentado también era un buey aprendiz. Era un buey que no era manso. ¿Cómo se llaman los bueyes que no son mansos? Ariscos. Ariscos. Entonces, creo que así llegamos al Señor y esperamos que con el tiempo y el pasar de la vida cristiana pasemos de ser ariscos al proceso de amansamiento. Y esto parece como, uy, nos están tratando animales. No, el Señor está hablando de yugo. Cuando habla de yugo está hablando de una ilustración de bueyes. O sea que espiritualmente nos quiere transmitir algo especial, ¿no? Entonces, el yugo tiene que ver con comunión, primero en obediencia y segundo en comunión. Harán juntos, ¿no? Entonces, las virtudes del Señor, ¿a quién se traspasan? Al que va al lado del Señor, hablando en sentido figurado, arando o trabajando. Así se aprende. Creo que la ilustración del yugo hoy nos ha sido mucho más clara, ¿no? Bien, entonces, como resultado de esa comunión y ese aprendizaje, ¿qué viene? El descanso. Claro, es lógico, porque si un animal trata de llevar una carga solito, se cansa, pues con un yugo ya no la lleva solo. Hay otro güey que lo está ayudando. Entonces, ¿cómo se hace? Ligero. Ligero, entonces, el trabajo más fácil, más placentero, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué viene como resultado del yugo? El descanso. Y los que viven así, pues van a comprender por experiencia no solamente que el yugo es fácil, la carga ligera, sino que también su yugo y su carga es satisfactoria, porque el descanso tiene que ver con satisfacción. ¿No se da cuenta cuando uno va en un bus cansado, va de pie y le dejan la silla, preciso la silla, y uno se sienta y experimenta en ese momento, ¿cierto? Y ya uno se acomoda, ¿cierto? Se siente ese descanso, ahí mismo lo siente, ¿no? Entonces el descanso no solamente tiene que ver, ¿cierto?, con la carga ligera, sino también con la satisfacción. Y dése cuenta que, volviendo al aspecto de la carga, los mandamientos del Señor no han de volvérsenos una carga. Vamos a leer, voy a leer dos pasajes. Uno de ellos, Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Y vamos todos a ese pasaje. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no sean gravosos? Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y estos no son difíciles de cumplir. En otras palabras, ¿cómo lo diríamos en términos de Mateo? Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cómo lo diríamos en términos de Mateo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refiere el yugo? Con la obediencia. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Y es claro, el ejemplo práctico es claro. El yugo es para que los animales no vayan por donde Dios quieren, sino que además de darles descanso, les da una dirección, como usted mismo decía. ¿Son jalados de dónde? ¿De dónde es que son jalados ellos? ¿Cómo se llama?
Sí, sí. Ellos jalan el arado. Y ellos jalan el arado. Bueno, van donde el labrador dice que vayan. Entonces, dése cuenta aquí el ejemplo. Obedezcamos sus mandamientos, es decir, llevemos su yugo. Yugo, sujeción, ¿cierto? Y también dice en esto consiste el amor a Dios. Y yo creo que aquí estamos viendo los dos elementos, obediencia y comunión. Es que comunión va dentro de amor. O sea, cuando hablamos de amor, ¿cierto? Es de esa expresión de entrega, ¿cierto? De buscar el bien del otro, aun si es sacrificial, porque aquí creo que la palabra es ágape, es decir, procurar el bienestar de la otra persona. Y al tener entonces esa relación hablamos de comunión. Entonces, aquí vemos los dos elementos del yugo. La comunión, cuando hablamos del amor, y hablamos de la obediencia cuando se refiere a los mandamientos. Esos dos elementos van en el yugo del Señor, comunión y obediencia. Y creo que los dos los tenemos que ver, porque ver solamente obediencia, entonces no tendría sentido. Hay personas que obedecen. El que presta servicio militar, esos muchachos que los coge el ejército sin papeles, sin libreta militar, se los llevan y terminan obedeciendo, pero porque les toca. No solamente debemos comportarnos como un soldado a las malas, sino que aquí está el elemento, 1 Juan 5:3, el amor, y el amor decíamos que está relacionado con la comunión. ¿Es así o no es así? Eso iría dentro de la obediencia. O sea, no quiero dividir más categorías, sino esas dos como para concretar. Cuando su merced habla de obediencia, creo que eso va dentro de los mandamientos, del yugo, la obediencia. Y cuando hablamos de la comunión, arar al lado del otro, implica comunión. Entonces, quería enfatizar eso. Entonces, los mandamientos del Señor no son gravosos. Es decir, quitémonos esa carga de religión. No significa que ya no obedezcamos al Señor, sino que lo obedezcamos, pero recordemos que nuestro culto debe ser inteligente, racional, dice Romanos 12:2. Romanos 12:1 al 2. Y otro pasaje, solamente lo voy a citar, el Salmo 119. Bueno, el Salmo 119 ustedes saben que tiene muchos versículos y yo podría coger muchos versículos del Salmo 119 porque muchos de ellos hablan de cómo el salmista se deleita en la ley de Dios. La ley tiene que ver con qué aspecto, ya dijimos. La ley tiene que ver con, o los mandamientos tienen que ver con qué. Obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Sí, obediencia y sujeción. Entonces dice el Salmo 119, versículo 97, para dar un ejemplo de cómo son los mandamientos para una persona que lleva el yugo del Señor de manera consciente, sensata y en comunión. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Sí ve? Es ley, pero también está expresando un afecto hacia la ley. Los dos aspectos otra vez los vemos ahí. Yugo, entonces decimos comunión y obediencia. Comunión y obediencia. Bien. Y vamos a entonces hablar por consiguiente del descanso. Ya dijimos, ¿qué es el cansancio? Bueno, el cansancio decíamos que es producto, la carga producto de ¿qué? De dos cosas, yo digo, ya, del trabajo y también del pecado. Pecado y religión, ya sea la religión de una organización o la religión personal, porque a veces uno se impone normas, ¿cierto? Pero no hay propósito en solamente imponernos cosas. ¿En qué consiste entonces el cansancio? Y entonces voy a citar este comentario de William MacDonald, dice lo siguiente, abro comillas, y yo aclaro antes de leer que en esencia el descanso es más allá de una experiencia física. ¿Se acuerda que decíamos que el cansancio tiene que ver con una condición espiritual que afecta incluso lo físico? Entonces el descanso también es una condición espiritual que incluye lo físico. Entonces, abro comillas, dice,
El descanso se trata del reposo de la salvación que viene de llegar a ser consciente de que Cristo consumó la obra de la redención en la cruz del Calvario. Es el descanso de la conciencia que sigue al darse cuenta de que la pena por los propios pecados ha sido satisfecha una vez por todas y que Dios no volverá a demandar su pago. MacDonald entonces está aquí enfatizando la carga de pecado. Y él dice que cuando una persona encuentra descanso, ¿se acuerda que la carga era pecado? Y cuando uno va a Cristo, ¿qué encuentra? Descanso. ¿Descanso basado en qué? No en cosas fantasiosas o no en mitos, sino basado en la realidad de la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Eso qué produce? Descanso. ¿Se acuerda el Salmo 32? Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice que después de que le confesó al Señor sus pecados, experimentó, así mientras cayó, es decir, mientras conservaba esa carga, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué nos confirma eso? Que la opresión espiritual físicamente también lo acaba uno. Dice, se envejecieron mis huesos. O sea, David está hablando de una carga también física, producto de una situación espiritual. El libro de Proverbios habla de eso, ¿se acuerda? Que el espíritu angustiado dice que incluso quebranta físicamente los huesos. Aquí está hablando de espiritual porque dice que soy manso y humilde de corazón y le haré descanso para vuestras almas. Correcto. Más allá de lo que podamos inferir, aquí claramente nos habla de que hay un descanso para las almas. ¿Descanso de qué? Del pecado. Estamos aquí hablando. Y también descanso de todo legalismo, de toda religión, de toda tradición, externa o interna, repito. Carga externa e interna de religión y de todo lo que mencionábamos. Y por otra parte, eso no significa que no van a haber problemas, porque de pronto hay quienes aparecen diciendo pare de sufrir, como una iglesia, ¿se acuerda? Una iglesia que decía pare de sufrir, es decir, que usted llega a la vida cristiana y ya de aquí para allá todo es como caminar entre las nubes, no va a tener ninguna aflicción. No, eso no significa eso. El propio Hijo de Dios y los propios apóstoles y la propia Escritura nos muestra que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, por ejemplo, padecerán persecución y que en nuestra carne también hay un conflicto. ¿Acaso en nuestra carne no hay un conflicto cuando oramos? Eso es un conflicto. Entonces no significa el descanso que no van a haber problemas, digamos, no van a haber luchas, no van a haber tentaciones, no. Estamos en la tierra y seguimos lidiando con esas cosas. Pero ¿se acuerda del yugo? ¿Cómo se hace la carga? Ligera. ¿Por qué? Porque ya la persona no va sola. Es más, Él es el experimentado, Él es el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, y Él es el que nos guía, ¿cierto? Él es el que va, ¿cierto? Llevando esa carga y nos ayuda a nosotros a llevarla, porque la carga de Él es ligera, ligera. Y precisamente cuando hablo de la carga de ligera, MacDonald comenta también al respecto. Esto no significa que no vaya a haber problemas, pruebas o dolores en la vida cristiana, pero sí significa que no habremos de sobrellevarlos en solitario. Estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Servirle no es una esclavitud, sino una libertad perfecta. Perfecta. Entonces, algunos creen que la vida cristiana es una opresión. El mundo cree que eso es así. Piensan que la vida cristiana es solamente prohibiciones. La gente tiene ese concepto erróneo. Cuando usted va a esa religión, ¿qué le prohíben? ¿Le prohíben bailar? ¿Le prohíben tomar cerveza? ¿Le prohíben? Ellos asumen que la vida cristiana son aflicción. Es aflicción y es opresión y estar una persona reprimida. Prohibiciones. Pero en eso no consiste la vida cristiana. Sigue diciendo, esto lo cita un señor J.H. Howitt. Y esto lo cita también el comentario, creo que también lo cita MacDonald, dice lo siguiente: el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. ¿Se acuerda que el yugo involucra a dos? Pues aquí la persona cuando está agobiada y cansada está tratando de llevar su carga él solito y no la reparte con el Señor, ¿sí? Entonces dice acá,
Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos, y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. John Wesley se imponía él mismo normas, y esas normas no le daban a él descanso espiritual. Se sentía condenado, a pesar de todo lo que hacía. Y cuando entendió que la vida cristiana es un yugo, es decir, que no lo lleva él solito, sino que el Señor va allí, entonces John Wesley de ahí en adelante siguió leyendo la Biblia, siguió orando, sí ve que no dejó de hacer cosas, pero ahora era una persona que se realizaba con lo que hacía, porque lo hacía con satisfacción, ya no predicaba como carga. Él vivía su vida cristiana como producto de esa satisfacción, de ese gozo que había en su vida, porque entendía que la vida cristiana es en yugo. Y ya entendimos a este punto, a estas alturas, ya entendemos que yugo no es sentido negativo. Yugo que implica que otro hará al lado mío y que ese otro es experimentado y que me tiene paciencia y que la carga entonces se reparte y ya no la llevo yo solito. Entonces, el yugo evita que uno solo lleve la carga, ¿cierto? Es decir, lo que no ocurre con las exigencias de la religión. ¿Se acuerda la ley? Dice que el hombre, ¿cierto?, tiene que guardarlas para no condenarse. La ley le impone, es como un látigo, ¿cierto?, en el hombre para que cumpla, pero no le da las herramientas para que cumpla. Repito, la ley del Señor es perfecta, el mandamiento es santo, justo y bueno, pero en sí solo, por sí sola la ley no salva a nadie. La ley impone, pero no da las ayudas, ¿sí? Como el policía de tránsito violó la ley, pague el comparendo, pero no le va a dar la plata para el comparendo, ¿se acuerdan? Hemos hablado de eso. Pues la ley es eso. Y nosotros a veces llevamos ese yugo, esa carga, junto con la carga de pecado. Y entonces la vida cristiana se hace insostenible, se hace un agobio. Entonces las personas creen que la vida cristiana es una vida en cadenas, una vida de prohibiciones, ¿cierto?, de ascetismo, de todo ese tipo de cosas, y eso no es la vida cristiana. Dese cuenta que el Señor dice que el yugo de Él es suave y ligero. Cuando lo asumimos como ese yugo, entonces nuestra vida cristiana deja de ser una imposición, deja de ser como una religión. Entonces, ahora aclaro algo, nosotros practicamos en ese sentido. ¿Un cristiano debe practicar la religión, sí o no? Un cristiano debe practicar. Buena pregunta, ¿qué es la religión? La religión hace referencia en la Biblia a obras, a obras. Y yo creo que en ese sentido la religión, un cristiano debe ejercer religión, es decir, ¿se acuerda lo que dice Santiago? La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los, amparar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, pero eso es después del descanso. Eso es después del descanso. Volvemos al ejemplo del yugo. Pedirle a un buey que are solito. No. Primero que vaya uno al lado y ahí sí puede trabajar. Que se suelte la carga para trabajar. No. Bueno, sí, que se suelte la carga que él lleva solo y ponerse el yugo. Y ya con el yugo ya puede arrastrar la carga. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Primero una persona debe experimentar el descanso espiritual, y una vez tiene descanso espiritual, ahí sí ejerza la religión. Pero la religión, tiene que ver con las obras que un creyente hace, pero una vez salvo. O sea, a veces como que estigmatizamos el concepto de religión, no, eso es malo. No, la religión como método para hallar gracia a los ojos de Dios sí es malo. Pero cuando yo una vez... cuando es el objetivo. Pero cuando es el fruto, ahora sí, cuando es el fruto de mi comunión con Dios y del ir enyugado con Él, ahí sí, ya se puede entonces vivir, ¿sí? Ya puede realizar las obras que Dios demanda, ¿sí? Entonces, el secreto, dice, Cristo solo trata en yugos, un yugo es el arreo para dos cuellos, y el Señor mismo pide ser uno de los dos, quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea.
El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. Entonces, uno más. El de Jamison Fawcett Brown dice lo siguiente, entonces refiriéndose al yugo. Se refiere a ese descanso como aquel que experimenta el alma, dice la Escritura, cuando ya está salva bajo las alas de Cristo. Y esto hace fáciles todos los yugos y ligeras todas las cargas. Entonces, hacer un ayuno ya no va a ser una carga. Esto no significa, no, que ya tengo el yugo del Señor, entonces ya no tengo que ayunar, ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que esforzarme, ya no. No, ya con la vida en yugo con el Señor, entonces ahora sí, congreguémonos, cantemos, estudiemos la Biblia, hagamos buenas obras de ahí para allá, porque el yugo del Señor es fácil. Ya no aro solo, el Señor me va a ayudar en todas las cosas. Bien, vamos a terminar en oración. Señor, gracias por estos conceptos tan profundos, Señor, pero al mismo tiempo tan sencillos, Señor. No entendía lo del yugo e incluso, Señor, no veíamos relación entre mansedumbre, humildad y yugo, Señor. Pero hoy nos invitas a ponernos, a llevar tu yugo, Señor. Perdóname por tratar de llevar la vida cristiana bajo mis propios hombros, bajo mi propia espalda, Señor, o sobre mi espalda, Señor, echar una carga que yo solo no puedo llevar. Necesito orar contigo, necesito aprender de ti, Señor. Necesito tener esa comunión contigo, Señor, para que mi vida cristiana no se vuelva una carga y que mis pecados no me sigan aplastando, Señor, como decía el salmista, porque mis pecados se acumulan sobre mí como una carga pesada. Pero el salmista acudió a ti y encontró alivio, descanso, y ya su salmo, su alabanza fue con gozo, Señor. Así también que la vida cristiana no se vuelva una carga, no se vuelva un yugo. Que mi vida, Señor, halle de verdad descanso en ti y sea consciente de que tú vas a nuestro lado, de que tú, Señor, nos ayudas, de que realmente el yugo es fácil y ligero en comparación con el yugo que la gente lleva en este mundo creyendo que viven libres, pero son esclavos bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de Satanás, Señor. Pero hoy nos enseña, Señor, y nos invita, Señor. Dice, vengan, lleven y aprendan. Y de esa manera, Señor, hay descanso para el alma, Señor. Necesitamos aprender, necesitamos recibir esta palabra, no solamente en la mente, Señor, haz que baje a mi corazón y yo vea la vida cristiana de esa manera, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, quédate en medio de nosotros, afírmanos, susténtanos, fortalece y reconforta nuestras vidas, nuestro ánimo, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.